¿de dónde puñeta salía ese resplandor verde? Mi compañero dice, empezó a disparar. ...21 de marzo de 1971, 22:30 horas. 3 soldados de la base militar del Escuadrón de Vigilancia Aéreo número 4 de Rosas, en Girona, se encuentran haciendo labores rutinarias de vigilancia en el interior de la base cuando de repente, sobre las antenas de microondas, se sitúa un objeto con forma lenticular. La sorpresa de los jóvenes es tremenda. ¿Qué es aquello? Cuando aún están buscando respuestas, el objeto se desplaza a gran velocidad y desaparece detrás de una caseta. Es entonces cuando se forma una extraña neblina de tonos verduzcos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Algo que provocó tanto terror en los 3 jóvenes que literalmente la emprendieron a tiros con aquello que estaba frente a ellos. Y en ese instante hay algo que nos llama la atención sobre la caseta de microondas. Al mismo tiempo que el compañero que estaba en la caseta de guardia nos dice, mirad, mirad allí. Y vimos un ovni clásico, valga decirlo, con una luz que desprendía todo él, pero que no deslumbraba. Jesús, perdone que le interrumpa, pero esto significa que estaba muy cerca. Muy cerca. ¿Y cómo era exactamente? Un ovni en forma de lenteja, con la ristra de ventanillas, que estuvo a nuestra vista, no sé si 1 minuto o 2, después demarró hacia el cielo a una velocidad enorme y desapareció. Pero entonces vimos que detrás de la caseta de microondas había un cierto resplandor de color verde que no debía estar allí porque ya se habían acabado la base, ya quedaban solo las vallas, ya no había focos, ya no había luces. ¿De dónde puñeta salía ese resplandor verde? Entonces yo pues cogí al perro que teníamos más entrenado. Cuando llegamos a la caseta, el perro solo enfoca los primeros metros del entorno de las casetas y se detiene. Se detiene, se pone en posición de marcar para lo que estaba entrenado, indicando que allí había alguien, y él pues quedó ahí parado, gruñendo, como está enseñado. Y en esto oímos un ruido como de grandes pasos que venía hacia nosotros. Y por la esquina de la caseta de microondas aparece un individuo, un ser muy alto, al que no pudimos distinguir porque allí ya no había luces, pero que venía caminando hacia nosotros. Yo le grité mi alto, ¿quién va? Preceptivo. No se detuvo. Al segundo alto, ¿quién va? Mi compañero dice, no sé por qué, pero empezó a disparar con el CM. Le tiró todo el cargador le vació. Yo, contagiado ya también, un poco porque era nuestra obligación y un poco porque estábamos cagaditos de miedo, perdóname que te lo diga así, pues yo también con mi pistola de 9 milímetros, que es lo que tenía de arma como cabo, pues hice 3 o 4 disparos. Disculpe, Jesús, es que lo que está contando es tremendo. Es decir, disparan. ¿Tienen ustedes en algún momento noción de que esas balas hagan impacto con ese ser? Pues tenían que haberle dado todas, porque estaba muy cerca y nosotros éramos buenos tiradores. Entonces nos hemos preguntado muchas veces qué ocurrió. Nosotros encontramos al día siguiente los casquillos, pero ningún rastro ni de sangre, ni blanca, ni verde, ni roja, ni de nada. No le hizo efecto ninguno. Parecía que no. Al cabo de un tiempo que también nos es muy difícil de determinar que dure esto, el individuo da la vuelta sobre sí mismo y se marcha por donde ha venido. Gregorio, ¿cómo estás? Bien. ¿Te acuerdas de esta portada? Sí, me acuerdo, sí. Esta fue la que hizo que tú te pusieras en contacto con nosotros a raíz de esta imagen, porque tú en Jaén grabaste algo parecido, ¿verdad? ¿Cómo fue aquello?
Aquello era en el verano, estábamos en la terraza porque hacía calor, estábamos yo, mi mujer y los 2 chiquillos más chicos allí en la terraza y me dio ganas de levantarme al servicio y enfrente de una montaña había el aparato ese, lo que fuera, una luz. Entonces cogí una videocámara que tenía y a grabarlo. Y aquello empezó a hacer unas cosas muy raras. Y luego se paró y se vino acercando. Yo me lo traje también con el zoom de la cámara y vi que era una luz, pero que no se veía, salía mucho, como si fuera un arcoíris. Sí. Y entonces pues se vino, donde yo estaba y la mujer y la desperté, digo, niña, mira. Y entonces, después ya me dio miedo porque venía a pasar nosotros. Y yo empecé a grabar y ya digo, coger los chiquillos y meter para adentro. Y de la puerta de la terraza estuve grabándolo y ya lo vi que vino por aquí, por donde te he señalado antes, por atrás. Y ya se perdió por ahí, ya no lo he visto más. Es decir, para que nos hagamos a la idea, aquello lo viste sobrevolando la ciudad de Jaén y de repente se vino hacia esta zona donde estamos ahora mismo. Hasta donde está la cinta esa. Hasta donde está. Vale, o sea, los Villares. Justo Sí, se vino hacia los Villares, sí. atravesó toda la montaña de Jabalcuz y a partir de ahí tú lo perdiste de vista, se perdió de la grabación. Pero se perdió. Volviendo al día en que ocurre, la luz desaparece por encima de estos montes y 2 días después ocurre algo en este mismo lugar, aquí donde estamos. Sí, aquí, y le ocurre a tus padres. ¿Cómo te enteras de lo que sucede? Me llamó por teléfono. ¿Y qué te dijo? Me dijo, he visto una cosa y me han dado una persona muy rara. Esto, me enseñó la piedra. Palo, 0 palo. La piedra pesaba, era pequeña pero pesaba. ¿Qué era lo que hacía tu padre ese día y qué es lo que se encuentra de repente? Mi padre es que tenía la costumbre de venir aquí de paseo con una perrilla que tenía. Y entonces dio la casualidad que vio aquí el aparato eso, lo que fuera, el ovni, un aparato. Estaba como aquí, que como si estuviera flotando en este mismo lugar, ¿no? No, flotando, no estaba posado. Estaba posado. Y había un círculo en el suelo. Aquí mismo estamos nosotros, donde mismo estamos sentados. No más para allá ni más para acá. Aquí había un círculo. Que desde que vio el aparato ese se dio la vuelta y se fue hacia esa encina de La atrás. encina que tenemos allí. Sí, esa encina. Él solía sentarse, ¿no?, en esa encina Sí, cuando daba el paseo, sí. porque estamos hablando de las 12 del mediodía. No es Sí. una situación que se produzca de noche, ni nada por el estilo. Era de día, en la tarde. En la tarde no, a las 12:30, a la 1. Y entonces cogió y se iba para atrás y notó como si alguien lo mirara. Y se rodeó y vio 3 atrás, 2 hombres y una mujer. Dice que eran los 3 idénticos. Decía que estaban copiados. Y entonces se quedó parado y hizo así y le tiraron como un lucerillo, le cayó a los pies y la mujer le dijo que lo cogiera. O sea, notó de repente, estando allí, como esos Sí. personajes que, claro, dices hombres y una mujer, Sí. pero realmente no es lo que nosotros tenemos en la cabeza como hombre y mujer. Es decir, eran como unos personajes que llevaban algo como muy ceñido al cuerpo, ¿no? Sí, decía que parecía que estaban pintados. Que estaban pintados. Decía que estaban pintados, dice, parecían que se habían pintado. Que cogió la piedra, pero luego se quedó mirándolo otra vez y dice que la hablaban, pero no la hablaban, que él sentía como si fuera telepatía. El caso Villares es sin duda uno de los más importantes de las últimas décadas del siglo XX, sobre todo porque marca un pico durante una época en la que en toda España, pero sobre todo en el noroeste peninsular, vivimos en este país una auténtica oleada de ovnis.